a ti me rindo. Qué frase tan corta, pero qué difícil. Y durante toda esta semana Dios fue trabajando en mí. Yo siempre digo que la vida del pastor, del predicador, del que ministra, no se disocia con su mensaje. No hay dos realidades. El mensaje no va por un lado y la vida del predicador por otra. La vida del predicador, del orador, su vivencia, su experiencia, su trato con Dios, también tiene mucho que ver con el mensaje que va a ministrar. Porque ahí usted empieza a darse cuenta de cómo viene el trato con Dios. Y Dios está tratándonos, Dios está hablándonos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios me está hablando. Y yo quiero, durante toda esta semana estuve pensando en esto y yo quiero hablarle de mi vida, un altar. Yo quiero escucharlo, quiero que me lo diga. Diga conmigo, mi vida, un altar. Y encierra dentro de esa palabra la experiencia de vida de todos nosotros. Encierra en nosotros todo lo que hacemos y lo que vivimos. Es comprender a profundidad la realidad del Evangelio. Es comprender a profundidad la realidad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere un religioso que venga a la iglesia, levante las manos, cante coros, haga algo para convencer al pastor. O Dios quiere una vivencia. ¿Qué pretende Dios de mí? ¿Qué ha querido Dios conmigo? ¿Por qué Dios se acordó de mí? ¿Por qué me buscó, me encontró? ¿Por qué fue ese encuentro con Dios? Entonces diga de nuevo, mi vida, un altar. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 24, a orillas del Sinaí, Israel estaba ahí en el Sinaí, Dios le dijo, altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, y en todo lugar donde esté la memoria de mi nombre, yo vendré a ti. ¿Y qué sucederá? Fíjese qué interesante que Dios le está marcando un rumbo a su nación. Y le está hablando de un acontecimiento y le está hablando de una verdad que Él se compromete. Altar de tierra, altares levantarás para mí. Y cuando los levantes y me invoques, yo no tendré otra alternativa más que descender a tu vida y bendecirte. O sea que Dios está comprometido que cada vez que haya un altar, habrá bendición del cielo. Quiere decir que cuando logramos levantar un altar, inexorablemente, Dios vendría y nos bendeciría. En otra traducción un poco más fuerte dice, constrúyame altar donde yo determine que recuerde mi nombre. Y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Y otra traducción dice, allí iré yo y te daré mi bendición. Al pie del Sinaí, Israel recibe mandatos e instrucciones que a Dios le complacían. Entre muchos mandatos, Dios estableció la importancia de formar un ambiente. Y se lo marqué ahí porque quiero que usted lo tenga presente. A Dios le complacían esos mandatos, las instrucciones, pero entre muchos de esos mandatos le está hablando de la importancia de formar un ambiente, un lugar de manifestación de su gloria, donde el hombre se encontraría con él. O sea, para Dios era tan importante formar los ámbitos donde su presencia descendería. Y desde Moisés, pasando por Pablo y los apóstoles, yo le podría demostrar que para Dios era sumamente importante los lugares. En esta situación que muchas veces vulgarizamos todo, no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen los ambientes. Diga conmigo, los ambientes. Dios le está diciendo a su nación que es importante formar un ambiente para que Él se pueda manifestar. A pesar de que Dios puede intervenir sobre todo, muchas veces Dios dijo, prepárame el ambiente.
Es Moisés que se enfrenta entre la zarza y cuando está frente a la zarza, Dios le dice, pará. Así no. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa. No, así no. Dios le dice a Pablo, quiero que vayas a tal lugar y entres a la ciudad y esperes ahí 3 días que se te dirá lo que tiene que hacer. ¿Por qué Dios no le dijo a Pablo, mira Pablo, vamos a poner las cosas claras, hasta ahora hiciste lo que quisiste, a partir de ahora yo quiero que hagas otra cosa? Dice la Biblia que el apóstol San Pablo entró a la ciudad de Damasco, entró a una casa y estuvo 3 días donde no comió ni vio nada, preparando su corazón para el mensaje de Ananías. Quiere decir que cuando vino Ananías, Pablo ya estaba preparado, había un ambiente, había un momento, había un murmullo, había una oración, había una inquietud, una inclinación. Dios me va a hablar. Jesús se le presenta a los discípulos por última vez, después de 40 días donde manifestó su gloria, donde les habló del reino, pero en la última aparición dice Jesús que se levantó delante de ellos, y cuando se levantó delante de ellos, dice que 2 ángeles dijeron, vayan y espérenlo, esperen que sean investidos del poder de lo alto. Y dice la Biblia que se fueron al aposento alto. ¿A dónde se fueron? A un aposento alto. ¿Sabe usted lo que es un aposento alto? Quizás un departamento en un primer piso, pero lo cierto es que la Biblia anota que en ese lugar moraba Pedro, Juan, Jacobo y muchos de los apóstoles. Ese no era cualquier lugar. Y en ese lugar, estando todos reunidos, estando todos unánimes, de repente descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos. Diga conmigo, ambientes de gloria. Dios le está diciendo, yo quiero que formes un ambiente. Yo quiero que prepares un lugar. Yo quiero que hagas un lugar de encuentro entre vos y yo. Y es por eso que a lo largo de toda la Biblia se encuentran los altares. Y si usted recorre la historia bíblica, usted va a encontrar los altares. Y los altares te hablaban mucho. El altar era la estructura sobre la cual se ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios, hechos generalmente de piedra o de tierra. También se dice que se erigían como lugares para llegarse a Dios, siendo el sacrificio la base misma de ellos. Pero no siempre se daba así, sino que los hombres levantaban altares, invocaban el nombre de Dios, pero no ofrecían nada. De ahí usted puede extraer que para Dios era sumamente tan importante el altar como el sacrificio. Por ejemplo, usted va a encontrar a lo largo de toda la Biblia que los hombres levantaban altares, invocaban a Dios, pero no daban nada. Los altares se distinguían como una señal de encuentro con Dios, donde se desarrolla una experiencia. Yo quiero que usted, por favor, lo pueda leer. Una experiencia. No es lo mismo ir a un club que venir a la iglesia. No es lo mismo venir a una reunión donde cantamos, escuchamos y nos vamos, a una reunión donde se manifiesta Dios. No en todas las reuniones sucede. ¿Cuántos dicen amén? O usted me va a decir que todas las veces que se arrodilla usted es como que experimenta la gloria de Dios. Dígame la verdad. Si quiere nos mentimos un poquito y nos hace bien. Pero lo cierto es que muchas veces el cansancio, la tristeza, la frustración o el temor te hace terminar la oración y decir, Señor, tú conoces todas las cosas, amén, y me voy a trabajar. ¿A cuánto le ha pasado o me pasa a mí solo? Ay, pero hay días que hasta el gato se desmaya por el poder de Dios. Hay días que usted abre la Biblia y ¡wow! Toda la palabra es para usted. Y hay días que la Biblia no le dice nada. Pero los altares simbolizaban un lugar de encuentro. Si había un altar, es porque alguien tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Estoy cansado de la frialdad religiosa, porque no te conducen a nada. ¿Sabes lo que va a cambiar tu carácter? ¿Sabes lo que va a cambiar tu suerte? ¿Sabes lo que va a cambiar tu empresa? ¿Sabes lo que va a cambiar tu familia? Es el poder de Dios y para eso necesitas encontrarte con Él. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Los altares. Siempre se erigieron altares a Dios, desde el mismo Abel. La Biblia dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y la Biblia nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No solo miró a Abel, miró la ofrenda de Abel. O sea que quiere decir que a Dios
lo complajo no solamente la vida de Abel, sino que a él lo llenó de satisfacción la ofrenda que dio Abel. O sea, la ofrenda, el altar donde se depositó la ofrenda, como la vida de Abel, a Dios lo impactó. Los hombres siempre levantaron altares. No tenían la revelación que usted tiene y que yo tengo, pero los hombres siempre levantaron altares. ¿Y qué experimentaron? ¿Cuál fue su experiencia a lo largo de toda la Biblia? A mí me anoté unos 100 más o menos. ¿Usted está apurado? No, ya no se come el chiste, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la experiencia de los hombres que pasaron por altares? Y en primer lugar, encontraron que los altares eran lugares de revelación y manifestación. Si hay un hombre que se logró el título y se le atribuyen la mayoría de los altares que usted puede ver a lo largo de su vida, fue Abraham. La vida de Abraham transitaba y por donde él caminaba se encontraban altares. Cuando la gente identificaba los altares de piedra, los altares de barro que él levantaba, la gente se daba cuenta que por ahí había pasado Abraham. Es en un altar que Dios lo llama a Abraham y le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Quiere decir que en un altar Dios le mostró lo que todavía no tenía. Quiere decir que en un altar Dios te puede revelar lo que todavía no tenés, pero que es tuyo. Quiere decir que lo que yo quiero tener, lo que yo deseo tener, no depende de nada y ni de otra cosa que no sea que Dios me lo muestre. Abraham, saliendo de Ur de los Caldeos, dejando todo lo que tenía, levantó un altar. Dice la Biblia que levantó un altar y Dios se le apareció y le dijo: Abraham, esta es la tierra que te quiero dar. Imagínate en un altar que Dios te muestre lo que es tuyo, lo que tiene tu nombre, lo que Él te quiere dar, pero que todavía no vivís. Yo en un altar experimenté la libertad que todavía no tenía. Experimenté la alegría que todavía no vivía. Y Dios me dijo que si yo no era capaz de disfrutar de la libertad que Él me prometía en un altar, Él no la podía materializar. ¿Sabe por qué? Porque en un altar Dios te muestra lo que luego se va a materializar. Esta es la tierra, Abraham. Y la Biblia nos dice que cuando Lot se separó de él, porque de hecho que usted va a ver todo el transitar de la vida de Abraham, dice que cuando Lot se apartó de él, dice que Dios en un altar le dijo a Abraham: ahora quiero que mires a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, toda la tierra que ves, toda la tierra que sos capaz de ver, yo te la voy a dar. Diga conmigo: revelación. Hay dos maneras de manejarse en la vida cristiana, mi hermano. ¿Por intuición o por revelación? La intuición es como que, me parece que está bueno comprar dólares ahora porque dicen que va a subir, ¿no? La intuición. La intuición de decir: ¿qué te parece si hacemos esto? Porque, viste, me parece que a la gente le gusta. Y otra cosa que Dios te lo revele. Y otra cosa que te diga: prepárate porque viene. ¿Cuántos dicen amén? A usted yo lo vengo masajeando hace años, Hace años. Es en un altar donde Dios te muestra lo que es tuyo. Pero que por tu intuición, por tu sentido físico, usted bajo ningún concepto lo aceptaría. Yo quiero confesarles que bajo ningún concepto, bajo ninguna forma, yo hubiera en mi sentido común levantado una iglesia en La Matanza. Me iría a cualquier lado. Mire, sería capaz de irme a Lanús, mira lo que te digo. Pero en La Matanza no. ¿Por qué no? Sencillamente porque quizás buscaría otro lugar que me resulte más placentero, más cómodo. Pero acá en La Matanza, sobre Camino de Cintura, esta que hace 10 años vienen amagando que la hacen, que no la hacen. Que nos barren la playa de estacionamiento, que no la barren.
Pero diferente es cuando Dios te revela y te muestra, este es el lugar, pero no, pero este es el lugar. Los altares son lugares de manifestación y de revelación. Ahí donde Dios te puede demostrar y te puede mostrar los grandes proyectos de tu vida. Es en un altar que por primera vez Dios le pide a Abraham que le traiga algo que ofrecer. Y es en un altar que Dios le habla de los sucesivos 400 años. Le habla, no de los sucesivos 400 años, le habla de las 4 generaciones posteriores. Dios le dice a Abraham, te voy a mostrar lo que van a pasar 4 generaciones después de vos. Vas a ver que tus generaciones, tus descendientes serán esclavos en Egipto, pero quédate tranquilo, de Egipto los voy a traer y los voy a traer con gran riqueza y vos serás traído acá y serás sepultado en buena vejez. Diga conmigo, grandes proyectos. Dios le muestra a Abraham lo que le iba a pasar sobre las generaciones venideras. Mira si Dios te mostraría los proyectos que vienen, si Dios te revelaría lo que quiere hacer con tu vida, con tu familia. Mirá si Dios te mostraría cómo vas a terminar. ¿A cuánto le gustaría saber cómo termina su vida? ¿A cuánto? Dale, si en la otra vida iba para que te tiren las cartas, vos ya sé. ¿Acaso no te gustaría saber cómo terminás? Qué lindo sería que Dios te diga, vas a terminar bien, próspero, lleno de nietos, como el abuelo David y la abuela Elsa. En el segundo. Dios le dice a Abraham, quédate tranquilo porque serás sepultado en buena vejez. Vas a tener una buena vejez, no vas a depender del PAMI. No vas a depender de una jubilación. ¿A cuánto le gustaría eso? Es en un altar donde Dios te revela los grandes propósitos. Es en un altar donde Dios te puede manifestar lo que es tuyo y todavía no lo viví. Fue en un altar que con mi esposa nos embarazamos juntos. Cuando los médicos se cansaron de decirme que no podíamos tener hijos, que ya no podíamos tener hijos, que empecemos a madurar la idea de adoptar un niño, fue en un altar que nosotros recibimos que Dios nos iba a dar hijos. ¿Y sabe qué? Los hijos vinieron y fueron 2 tesoros, y son 2 tesoros, 2 milagros que Dios nos dio. Dele un fuerte aplauso a Dios. Todo lo que te pertenece, Dios te lo puede dar en un altar. El altar es el lugar de reconocimiento de lo que Dios es y también de lo que hizo. Es en un altar, en ese punto de encuentro, cuando te encontrás con Dios, te das cuenta de lo que Dios hizo. Quiero que repita en voz alta esta palabra, quédese tranquilo, no lo voy a llevar al abismo, pero dígalo tranquilo. Hoy estoy mejor que ayer y mañana estaré mejor que hoy. Solo cuando miramos para atrás nos damos cuenta si hemos avanzado o retrocedido. Y todos los aquí presentes tenemos nuestro gran agujero negro. Usted tiene un agujero negro, donde de vez en cuando se cae. Ese agujero negro es el abismo, es el miedo, es el pánico. Es eso que te asalta todas las mañanas, que te viene y te dice. Y solo tendríamos que mirar de dónde Dios nos sacó para darnos cuenta que hoy debo estar mejor que ayer y que mañana estaré mejor que hoy. Porque el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos tanta ambición por lo que no tenemos que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Nosotros nos hemos acercado a Dios con el pensamiento de la lámpara de Aladino. ¿Viste la lámpara de Aladino? La frotamos, sale y dice, ¿qué querés? Y nosotros pensamos que Dios lo va a hacer todo junto, todo de repente. Y Dios tiene sobrar. Y entonces en esta semana el Señor me dijo, tendrías que reconocer que hoy estás un poco mejor que ayer. Y vas a ver que mañana estarás mejor que hoy. Solo necesito que reconozca que desde hace mucho tiempo yo vengo moldeando tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, déselo.
Viviste como quisiste, hiciste tu vida un desastre, tomaste las decisiones que se te antojaron, rompiste todo, quebraste todo, lo hiciste todo mal y ahora querés que de un día para el otro Dios te lo solucione. Dios es poderoso, soberano, pero necesita dejarte algunas lecciones. La vida de Jacob no fue fácil, usted ya me escuchó hablar de él. Un luchador. Un hombre que no se dio por vencido ni aun cuando luchó con Dios. El único registro bíblico dice que un hombre venció a Dios es Jacob en Peniel. Dice que el ángel le dijo, suéltame, porque raya el alba. Parece que ese muchacho tenía problemas con la claridad, era un vampiro. Dice, raya el alba. Y él dice que lo agarra y dice, yo no te dejo. Dijo, a partir de ahora no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No, si Jacob era un genio, un luchador, venció al suegro, lo ajustició a Labán. Luchó con su hermano porque luchó desde el vientre de la madre por la bendición. Usted puede sacar sus conclusiones, pero lo cierto es que él siempre supo que era el elegido por Dios y luchó por su bendición. Luchó con su hermano Saúl, luchó con el suegro, 20 años de trabajo, luchó y se encontró con Peniel y luchó con Dios y venció. Un luchador. Un tipo que no se vencía nunca. Un tipo que no bajaba los brazos nunca. Un tipo que dice, yo de esta iglesia me voy porque a mí no me saluda. El pastor Jorge no me saluda. Vamos a caerle a Jorge, que es el más simpático de todos. El tipo que se da por vencido y dice, en este país, y se da por vencido y baja los brazos. Jacob era un luchador. Lo supo desde que su propia madre le dijo, mira que vos sos la cabeza, Jacob, no te rindas. Pero se fue huyendo del hermano con lo opuesto. Y la Biblia nos dice que en Betel, dice, como cayó la noche, agarró una piedra del paraje, no tenía una almohada. No tenía nada. Estaba como Tarzán, desnudo y a los gritos. Y dice que agarró una piedra del paraje, porque no tenía ni almohada, y la puso y se recostó la cabeza y tuvo un sueño. Y vio los cielos abiertos y una escalera y ángeles que subían y bajaban y se escuchó una voz que dijo, Jacob, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia y volverás a este lugar. Lo que te robaron, lo que te quitaron, te lo voy a devolver. Pasaron 20 años. Ese muchacho peleó contra todo, ese muchacho luchó contra él mismo, ese muchacho luchó contra sus miedos, ese muchacho luchó contra el abismo, cayó en el agujero negro. Sin embargo, un buen día dijo, me vuelvo a mi tierra porque hace 20 años Dios me dijo, vuélvete que te haré bien. Jacob volvió. Y la Biblia nos dice que volvió con 2 campamentos. Cuando se fue, ¿qué tenía? Nada. Y resulta que 20 años después, a pesar de las estafas del suegro, ¿con qué volvió? 2 campamentos llenos de ovejas manchadas. Porque el suegro lo habría choreado. Y le había robado las buenas. Lo único bueno que tenía Jacob a esa altura es que tenía 2 mujeres. Cuando se aburría de una, iba con la otra. No copie eso usted. El pastor dijo que había que tener 2. Y la Biblia nos dice que vuelve con las 2 mujeres y 2 campamentos. Y por un momento, cuando Jacob se encuentra solo, se da cuenta que hoy estaba mejor que ayer y posiblemente mejor que mañana. Porque se da vuelta y mira y dice, cuando crucé el vado, lo único que tenía
era el hambre que venía conmigo. Y hoy tengo 2 campamentos. Mira todos los presentes que le puedo mandar a Esaú. Y cuando Esaú se encuentra con él y dice, ¿qué es esto con lo que te has propuesto? Dice la Biblia que Jacob le dice, esto es todo lo que Dios me dio. Bendito sea Dios. Pero yo quiero que usted abra su Biblia, lo voy a hacer trabajar, y vaya a Génesis capítulo 35. ¿Está recibiendo, hermano? Génesis 35. Dice el verso 1. Ya se había reconciliado con el hermano, ya había vuelto a su tierra. ¡Jeje! ¿A dónde vas, Willy? A veces somos desmemoriados. Y entonces Dios lo llama al orden. 35 del Génesis, verso 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te respondió y se te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Qué le está diciendo a Dios? Ya prosperaste, ¿no? Ya tenés 2 campamentos. 0 kilómetros, pastor, venga a bendecirme 0 kilómetros. Ah, ya tenés la heladera llena. ¿Ya volviste? Bueno, quiero que vuelvas a Betel. Quiero que vuelvas a Betel y levantes un altar al Dios que se te apareció cuando no tenías nada. Cuando lo único que tenías era un saco pastoril. Vamos a volver a ese sitio. Y entonces mire lo que dice el verso. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, prepárense, afeítense. Afeítense. Me salió alemán. No sé, hay algunos que ni se lavan los dientes cuando vienen a la iglesia, desgraciado. A mí me enseñaron que cuando se viene a la iglesia uno se pone lo mejor. Verso 3. Dice, limpiad y mudad vuestro vestido y levantémonos. Le dice a toda la familia. Y subamos a Betel y haré allí un altar que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo voy a volver a ese lugar donde me encontré con Dios y levanté un altar para reconocer lo que Dios es para mi vida y lo que Él ha hecho para mi vida. Levantemos un altar al Dios que me respondió en el día de la angustia. Quiere decir que ese día Él estaba angustiado y me acompañó en el peor momento. Aún con Labán me acompañó. En un altar nunca te olvidas de dónde saliste. Y te das cuenta lo que Dios ha hecho. Es reconocer, es agradecer. Es agradecer lo que Dios hizo con tu vida. En un altar te das cuenta que hoy los bolsillos, a pesar de que la economía argentina te lo hace ver flaco, nunca te faltó, te veo bien gordito, bien alimentado. Y a pesar de la crisis y a pesar de lo otro, yo no te veo tan bien, me dijo un hermano hace poco, un amigo que vino de Estados Unidos, que nos conoce de la infancia, que de hecho está en una de esas fotos porque estuvo en el inicio de nuestro ministerio, vino y me dijo, che, escuchame, yo pensé que Argentina estaba hundida, estaba arruinada, como siempre uno escucha desde afuera, sin embargo vi la playa de estacionamiento, ahí no hay ninguno que pierda aceite el auto, me dijo. Y yo le dije, para que vea que no solo en Estados Unidos compran autos 0 kilómetros, acá también. En un altar te das cuenta que hoy estás mejor que ayer. Que muy posiblemente mañana estarás mejor que hoy.
Cuando yo me acuerdo de las noches de pánico. Cuando yo me acuerdo la sensación de amanecer con terror a que me pase una desgracia peor. Cuando yo recuerdo las noches que no quería que el reloj avance. Yo quería que esa noche continúe. Porque era tan dura la realidad que yo vivía el otro día que yo no quería que amanezca. ¿Cómo se hace cuando no puedes manejar el pánico? ¿Cómo se hace cuando no puedes manejar el miedo, el terror? ¿Cómo se hace cuando estás tan herido de que todos te engañaron y que todos te estafaron? ¿Cómo se hace para creer en el otro? Yo cuando recuerdo esas largas noches de no dormir, miedo de amanecer, y hoy recuerdo que lo único que no me hace dormir es la paz de mi esposa. ¡Qué bendición! Si Dios permite, a fin de año voy a usar una frase vieja. Digo porque ustedes me andan señalando. Si Dios permite, a fin de año, caso la mayor. Es como Labán le dijo a Jacob, acá no, primero la mayor. Anoten. Si a vos se te quiere casar la menor, Jorge, primero la mayor. No importa. Si Dios quiere, a fin de año, caso la mayor. Y si Dios me dio gracia, ya tengo fecha, el año que viene, caso al menor. A los dos. Y mi hija me anda, hoy puedo hablar porque no está enferma. Y mi hija me dice, ¿vas a sufrir el síndrome del nido vacío? No, la fiesta que me voy a hacer. Si nos estamos preparando. Hoy veo mi vida. Y cuando quiere volver ese agujero negro que me atrapa, cuando los pensamientos me asaltan por las noches, me acuerdo, si Dios lo pudo hacer ayer, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Si Dios ya te sacó de lo que te sacó, ¿por qué no lo va a hacer hoy? ¿Y qué razón hay para no creer que Dios terminará lo que se propuso en mí? Y es en un altar que te das cuenta lo que Dios es y lo que ha hecho. Y si Dios lo ha hecho, lo volverá a hacer. Dale un fuerte aplauso a Dios. Me voy a apurar. El altar es un lugar también de satisfacción y regocijo. No es un lugar de tortura, de tormento. Yo creo que, hermano, hay veces hay oraciones que escucha que mejor las ignora, porque si las tomaría en serio te tendría que partir con un rayo, ¿verdad? Hay cosas que ofenden a Dios cuando nosotros le hablamos. La Biblia nos cuenta que Salomón ofreció sacrificios y ofrendas que por ser tantos no se pudieron contar. La Biblia nos dice que Salomón tenía que consagrar la casa a Dios y él se quería cerciorar que Dios acepte la casa. ¿Por qué? Porque si Dios aceptaba la casa y la presencia de Dios venía a la casa, estaba garantizado el éxito. El hombre era inteligente, el hombre aseguraba que si Dios estaba en medio de ellos, las cosechas eran abundantes, la prosperidad era asegurada y el reino era próspero. Entonces la Biblia nos dice que Salomón se presentó ante Dios con sacrificios y ofrendas que por ser tantos no se pudieron contar. Y era tanta la cantidad de animales que ofreció que tuvieron que hacer altares secundarios afuera del ámbito del templo. La Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Salomón. Y dice que Dios aceptó la ofrenda de Salomón y descendió fuego del cielo sobre el altar y consumió el holocausto. Y la gloria de Dios se manifestó y los sacerdotes, los levitas, no podían ministrar porque la gloria había caído. Dice que los sacerdotes cayeron de boca sobre el asfalto. Ni los levitas pudieron, supuestamente los levitas tendrían que estar un paso adelante de la congregación. Digo supuestamente, el que tiene oídos para oír, y ni los levitas acostumbrados a la gloria de Dios pudieron. Cuando Salomón vio eso, dice la Biblia que inmediatamente mandó buscar 22.000 bueyes y 120.000 ovejas más.
Si ahora las contaron y había 20.000 bueyes y 120.000 ovejas, ¿cuántas dieran cuando no la contaron? No se sabe. Pero la Biblia nos dice que Salomón mandó buscar 22.000 bueyes y 120.000 ovejas y decretó como rey 7 días de fiesta, 7 días de danza, 7 días de regocijo, 7 días donde nadie fue a trabajar, 7 días donde nadie fue a hacer nada más que disfrutar de la presencia de Dios. ¿A cuánto le gustaría eso? Diga conmigo, fiesta. Solo a uno le gustó. Bien que a vos te andan buscando con la corbata así agarrada de la frente. Apenas media hora empezaba la fiesta. El otro día fue una fiesta, había uno que se puso la corbata acá y no había pasado ni media hora. Le digo, ponétela cuando pasen 3 horas, por lo menos. Porque hay gente que le gusta la fiesta. No sea hipócrita. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Qué linda la fiesta. Salvo algunas excepciones, en la fiesta nadie está pensando, che, ¿cuánto habrá costado esto? Salvo algunas raras excepciones. Todos se van a la barra. Hay uno que en el 15 de mi hija le dije al muchacho de la barra, le dije, cuando venga te pido por favor, le digo, ponele agua. Si había liquidado todos los tragos, dame 2, dame 4, dame. El de al lado pedía una caipirinha, dame una caipirinha también, dame esto, como es gratis, ¿verdad? Qué linda es la fiesta, ¿no? Y más si la paga otro, ¿verdad? Hermoso. Hermoso. 7 días de fiesta. Y a los 23 días del mes séptimo envió el pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había dado. Volvieron de la fiesta alegres y gozosos. Pero si hay gente que cuando viene a la iglesia parece que viene un entierro. Ya vienen y a la puerta me mudan y están serios. Y vienen y lo crucifican a Jesús, lo velan a Jesús. Diga conmigo, estamos de fiesta. Es en un altar donde hay regocijo. Por la duda, si pasa por mi casa y me escucha reír, yo creo que el custodio que tengo en la puerta dice, este tipo está mal. Porque hay veces me río y me pongo feliz y río. ¿Y por qué te reí? Porque lloré demasiado. Ya lloré demasiado. Si hoy me toca reír, dirían los centroamericanos, riamos pues. Entonces cuando venimos a la iglesia y estamos alrededor del altar, esto que simboliza tanto, que no es nada, pero que simboliza. Este es un lugar de regocijo. Este es un lugar de alegría, de satisfacción. Mira lo que hemos hecho. Satisfacción. Yo venía pensando que me quedan casi 4 años para entregar. 4 años. Lo logramos, Carlitos. Lo logramos. Y cuando yo veo esta muchachada, y cuando yo veo predicadores de nuestra casa, de nuestra iglesia que surgen, y muchachos que ministran y que cuando agarran te hacen llegar al cielo, digo, lo hemos logrado. Diga conmigo, satisfacción y regocijo. Pero también los altares eran lugar de pactos. Los altares eran lugar de pactos. Pactos, alianzas. Pactos, tratado entre 2 partes, convenio de mutuo consentimiento, que exige cumplimiento. Los pactos eran propuestos por Dios, pero aceptados por el hombre. Y en un altar, Dios comprometía su palabra y hacía pacto con los hombres. Y si no, usted recuerde a Noé, que la Biblia nos dice que Noé era varón justo, caminaba con Dios. Y dice la Biblia que Dios miró el designio, el pensamiento de los hombres, que era de continuo el mal, y dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, lo voy a raer de la faz de la tierra, pero Noé halló gracia.
La palabra dice que Noé significa descanso. El corazón de Dios descansó en Noé. Pero cuando Noé se bajó del arca después del diluvio, dice que lo primero que hizo Noé fue levantar un altar. Lo primero que hizo, dice que Noé levantó un altar y ofreció a Dios en agradecimiento. Y Dios dice que percibió olor grato de la ofrenda de Noé. Y dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé y dijo: nunca más destruiré la tierra con aguas del diluvio. Y esta será la señal del pacto, el arco iris. El arco he puesto en las nubes como señal del pacto. Yo me comprometí con un hombre y nunca más. El día que usted logra un pacto con Dios, me hizo acordar a mi papá. Él hizo un pacto con Dios, él me lo contó. Él le dijo a Dios: yo te voy a dar, por cada obra que me das, yo te voy a dar una voz. Y lo único que yo te pido es que uno de mis hijos sea un hombre de Dios. Todos mis hermanos, todos servimos a Dios, estamos todos en su camino. Y Él hizo un pacto con Dios. Y yo quiero decirle que la bendición que hasta hoy sus hijos disfrutan es parte del pacto que ese italiano hizo con Dios. Y Dios lo honró. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Yo he hecho un pacto con Dios. Y no me da pena decirlo. En mi peor momento yo le prometí a Dios que si Él me sacaba de la deuda, si Él me sacaba del dolor, si Él me sacaba del lugar donde estaba, mi vida completa yo se la iba a dar con la billetera incluida. Y le dije: donde me abras puertas, aunque en 4 patas, yo voy a ir y decirle a los hombres que se puede. Y Dios cumplió y yo también. En un altar, para ir terminando, los altares también significaban lugares de muerte, donde se muere al yo, al ego. Dijo un expresidente: el enano. Todos tenemos un enano. El ego, la soberbia, la carne. Es en el altar que Dios te dice: perdona. Es en un altar donde Dios trata con tu ego. Es en un altar donde Dios te dice: supéralo. ¿O no es en un altar donde Dios trata con toda esa basura que tenés adentro? Con tu soberbia. Y de repente cuando te encontrás con Dios, Dios te dice: morí. Señor, y se anduvo hablando de mí, que esto, que el otro. ¿Y qué? ¿Y a mí? Lo que me hizo Judas, ¿querés que te lo cuente? No, pero me traicionaron. Esos que me dijeron que me iban a acompañar, ahora me soltaron la mano. ¿Y Pedro? ¿Vos te acordás cuando Pedro me dejó? La peor noche. ¿Vos te acordás que Pedro me siguió de lejos? ¿O vos te olvidás cuando Judas, por 30 piezas, Judas, 30 piezas de plata? Eso vale un esclavo, Judas. Ni siquiera negociaste un precio digno. Hubiera dicho: mira, te ofrezco a Jesús, pero este tipo mueve multitudes. Dame 3 millones. 5 de dólares. No me traiga los mitres porque ya no van más. 30 piezas de plata. ¿Cómo se sintió Jesús decir: che, este me vendió por 30 piezas? Ni siquiera me puso un precio. Dice la Biblia que cuando usted entraba al lugar sagrado, lo primero que usted atravesaba era la puerta del atrio. El templo tenía 3 lugares: el atrio y la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era el punto de contacto con el mundo exterior y el lugar santo y el lugar santísimo era la privacidad. Cuando usted entraba a ese lugar, lo primero con lo que usted se encontraba era con el altar de los holocaustos.
Usted no podía avanzar, los levitas no podían avanzar, no podían meterse adentro del lugar santo si primero no se pasaba por el altar de los holocaustos. Eso significa un claro mensaje de que si no morís, no vivís. Si vos no morís, no entrás a vivir la presencia de Dios. Para vivir a Dios habrá que morir. Diga conmigo, para vivir a Dios. Necesita que se lo explique. Para vivir la dimensión de Dios, para vivir la gloria de Dios, si usted no muere, no lo logra. Porque en la gloria de Dios, la carne está afuera. Y para que la carne esté afuera, Dios tratará con tu soberbia, con tu ego, con tu vanidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Fácil. Dice la Biblia que aconteció que después de estas cosas, Génesis 22, Dios llamó a Abraham y Abraham dijo, heme aquí. Abraham, quiero que mueras. Yo estoy convencido, Mora, que a Abraham le hubiera encantado matarse. Pero no lo que Dios le dijo. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécemelo sobre un altar. Isaac era la satisfacción de Abraham. Peleó toda la vida contra su vida, contra sus fuerzas por tener a Isaac, y ahora Dios se lo pide, el mismo Dios que se lo dio, Dios se lo pide. Dame tu único. ¿Cómo Dios sabe cuando es único? ¿Cómo Dios sabe lo que hay en tu corazón que es único? Dame tu único. ¿A quien amas? Dámelo, ofrécemelo. Dice la Biblia que Abraham ofreció a Isaac por la fe, creyendo que Dios se lo levantaba de las cenizas. Literalmente Abraham vivió la muerte de Isaac durante 3 días a su lado cuando iban camino al monte Moriah, y el hijo le decía, papá, ¿dónde está el holocausto? Tenemos todo, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el animal? ¿Dónde está? Dios se proveerá, hijo, Dios se proveerá. ¿Pero dónde está? Abraham ya era viejito, medio dobladito. Abraham ya era un muchacho grandote. ¿A vos te parece, mire, por todo el amor que tengo, a usted le parece que el día que Isaac se daba cuenta que lo tenía que poner sobre el altar para sacrificarlo, se iba a quedar manso? Lo agarraba con el mismo fierro, lo mataba al viejo. Te cambio uno de 120 por mí. Pero dice la Biblia que aparentemente Abraham terminó diciéndole a Isaac, Dios me ha pedido que te ofrezca. Y dice la Biblia hebrea que Isaac, escuchando la demanda del Dios de su padre, se ofreció. Por eso Isaac es tipo de Cristo. Nadie lo puso sobre el altar. Él se ofreció sobre el altar. Nadie lo impuso. Él se dio. Y cuando Abraham estaba por bajar el cuchillo, un ángel lo detuvo y dijo, no toques al muchacho, porque la fe es del muchacho. No toques al muchacho, por cuanto no me has rehusado esto, tu hijo, tu único. Yo te juro que te voy a bendecir. Te juro por mí mismo que voy a prosperar tanto tu nación que no vas a tener dónde acumular. Te juro por mí mismo. En un altar aprendes a morir. Y en un altar Dios te devuelve todo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Termino. La Biblia nos habla de 3 tipos de altares. La Biblia nos habla de altares derribados. Es Elías que dice, tus hijos han dejado tu pacto y han derribado los altares. Fíjese que Elías
dice que los hijos de Dios derribaron los altares, no fueron los filisteos. Elías le dice a Dios, cuando Dios le dice salí de la cueva, he sentido un vivo celo por ti, oh Dios, porque tus hijos han dejado el pacto y han derribado los altares. ¿Qué significa los altares derribados? La indiferencia del pueblo de Dios. El no me importa, no me interesa, haga lo que haga Dios, me da lo mismo. Tus hijos han derribado los altares. Eso significa la indiferencia total a Dios. No me importa. Entonces derribaron los altares. ¿Cuántas veces derribaste tu altar? ¿Cuántas veces con tu indiferencia derribaste tu altar? ¿Cuántas veces ese lugar de encuentro con Dios lo tiraste por el piso porque sencillamente Dios no respondió a tu capricho? La Biblia habla de altares derribados. Y dice la Biblia que Elías le dijo a Dios, muéstrame lo que tengo que hacer. Y en el capítulo 18, del capítulo antes de esto, dice la Biblia que Elías repuso, edificó el altar que había sido derribado y puso las 12 piedras en señal de los 12 tribus. Invocó a Dios y cayó fuego del cielo. ¿Sabe por qué? Porque nunca vi fuego de Dios sobre altares arruinados, pero nunca he dejado de ver verdadero fuego de Dios sobre altares restaurados. Podés venir hecho pelota a la iglesia. Perdóneme la vulgaridad. Podés venir hecho trizas. Pero si vos te volvés a Dios, Dios derrama fuego sobre tu altar. Pero también la Biblia habla de altares contaminados. Y los altares contaminados le cabían a los sacerdotes que con enorme mediocridad, con enorme desinterés, le daban a Dios lo que le sobraba. Los altares contaminados hablan de irresponsabilidad. Hay que ser muy irresponsable para ofrecer sobre el altar pan inmundo, como ofrecían los sacerdotes. Dice la Biblia en Malaquías que los sacerdotes ofrecieron pan inmundo y despreciaron la mesa del Señor porque ofrecieron lo cojo, ofrecieron lo que no servía, lo que les sobraba se lo dieron a Dios. Y Dios dijo, no, a mí no me dan cualquier cosa, porque ustedes en sus corrales tienen macho. No estamos hablando de que lo único que tenían, dieron lo único que tenían. Bueno, es todo lo que tenemos, damos lo que tenemos y bueno, nosotros hacemos lo mejor posible. Esa mentalidad mediocre, religiosa. Y total, Dios conoce el corazón. No, cuanto más si conoces a Dios tendrías que hacerlo mejor. Esa mentalidad conformista, bueno, hacemos lo que podemos. ¿Estás seguro que hiciste lo que podés? ¿O podrías haberlo hecho mejor? Pero la mediocridad, estoy cansado, hacemos lo que podemos. Dijo, malditos son ustedes, la nación toda, porque me ofrecen sobre el altar lo que les sobra. Y mi nombre es grande y temible sobre toda la tierra, y a mí en todo el mundo me ofrecen. Quiero decirle que mientras usted da lo que le sobra, hay gente que da lo mejor y por eso Dios los honra. ¿Cuántos dicen amén? Y andás criticando. Ay, que sí, no. Mirá Dante Gebel, lo escuchan 1.000 millones de personas. Por algo debe ser. A vos no te escucha tu esposa, él lo escuchan 1.000 millones. Ni tus hijos te escuchan, a él lo escuchan 1.000 millones. Y yo bendigo la vida de un hombre como ese que llega donde yo no llego. El resto sería envidia. Capaz que lo está haciendo mejor que vos y con menos herramientas de las que vos tenés. Pero también la Biblia habla, ¿qué dice ahí? De altares vivos. Altares vivos. Jesús le dijo a la samaritana que no se iba a adorar más en ningún monte ni en ningún altar de piedras. La hora es y ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ahí me cambió el foco, porque quiere decir que ahora nosotros somos los altares de Dios. Usted y yo ahora somos los altares. ¡Oh! Eso significa que el fuego de Dios se puede manifestar en mi vida. Eso significa que Dios ya no habita en templo hecho de manos. Ahora somos la habitación de Dios. Somos los altares de Dios, la residencia
Escuche, la residencia de Dios. Quiere decir que Dios ahora habita en tu altar. Quiere decir que ahora vos sos un altar. Derribado, contaminado o vivo. Vos elegís. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? ¿O ignoran ustedes, dice Pablo, que ustedes son la habitación de Dios? Quiere decir que yo como un altar, yo en mi ser recibo los pactos, recibo la manifestación, la revelación. Yo soy el altar, la residencia de Dios. Dios vive en mí, Dios vive en usted. Y termino. El apóstol San Pedro dice: vosotros como piedras vivas. Piedras vivas. Quiere decir que tu altar es un altar vivo, o es un altar derribado, o es un altar contaminado. Yo quiero ser un altar vivo. ¿Usted? Romanos dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, altares vivos, donde Dios mora. La pregunta de esta noche: ¿cómo está tu altar? Cierre sus ojos. Incline su rostro. ¿Cómo está tu altar? ¿Tu altar está derribado por la indiferencia, contaminado por la mediocridad, o vivo por el poder de Dios? ¿Cómo está tu altar? Cuando levantes altar a mí, yo vendré y te bendeciré. Si tu altar está vivo, la bendición, la gloria, la manifestación de Dios vendrá a tu vida. ¿Cuántos en esta noche quieren eso? Pónganse en pie. Dios necesita verte de pie. Y decir al Señor: como tu altar, Señor, yo quiero ser un altar vivo. Yo quiero que mi cuerpo sea presentado en sacrificio vivo, santo y agradable. Piedras vivas. Y Elías arregló el altar que estaba derribado y cayó fuego del cielo. ¿Cuántos en esta noche necesitan fuego de Dios sobre su vida? Levante su mano donde está. Dígale: Señor, quiero ser un altar vivo. Quiero ser tu residencia. Quiero trasladar tu fuego donde voy. Quiero caminar y que tu gloria me acompañe. Señor, en ese altar yo recibo la manifestación y la revelación de lo que aún es mío y me pertenece. En este altar, Señor, yo quiero celebrar un pacto para que todo lo que he perdido me sea devuelto. En este altar, Señor, yo quiero vivir y regocijarme en tu presencia y disfrutar de tu compañía. En este altar, Señor, yo voy a morir para que tú puedas vivir. En este altar, yo declaro un altar vivo, Señor. Yo me declaro piedra viva, altares vivos, residencias de tu gloria, residencia de tu poder, residencia de tu majestad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque como iglesia hoy nos encendemos en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén.